Hoy nos acompaña en el estudio Jorge Jiménez, socio líder del sector asegurador para la industria de servicios financieros en Deloitte, México. Jorge, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien, gracias, Rodrigo. Oye, muchos temas y uno muy álgido. Hemos visto que el sector privado no está muy contento luego del fallo negativo de la Suprema Corte de Justicia con respecto a los límites de la deducibilidad, una serie de amparos en los que se habían atenido varias empresas, pero en el sector asegurador ahí no todos son malas noticias, ¿no? Pues no, porque... Para personas morales, para empresas. Sí, para efectos de las personas morales no son malas noticias, sobre todo porque los seguros en la parte de previsión social para las empresas siguen siendo 100% deducibles. Es decir, son vehículos donde puedes otorgar una prestación y en donde no existe un pago que a su vez sea exento para los trabajadores, que es el requisito para que se limite la deducción. Entonces, de alguna forma, todavía se puede voltear a los seguros para efectos de poder dar prestaciones 100% deducibles, tanto el seguro de gastos médicos, seguros de vida o incluso utilizar el seguro como un vehículo para pagar pensiones. Eso es interesante también. Eso te quería preguntar porque podría generarse un esquema y saber de manera concreta si esto puede ocurrir mediante un seguro de aportación, es decir, que tengas el seguro de vida vinculado a un objetivo de ahorro que digamos son relativamente comunes, que es una forma de ahorrar y estar asegurado al mismo tiempo. Si la empresa lo otorga como prestación y le deposita al trabajador, vamos a pensar como ingreso extraordinario de cara a su retiro, pues vamos a ponerle una cifra de 30,000 pesos mensuales, y eso pues forma parte de una prestación muy atractiva para el trabajador. ¿Eso es deducible de impuestos? Sí, bueno, tendríamos que ir más a que siga la prestación de la previsión social, que sería el fondo de pensiones como tal, o el reglamento de pensiones donde la empresa se obliga a otorgar la pensión, ¿no? Directamente, y el vehículo que se utilice para efectos de cubrir ese riesgo sea el seguro. Es decir, la aseguradora asume ese riesgo o se toma de alguna forma al vehículo que sería la aseguradora, no tanto que a través de eso el patrón aporte. Los trabajadores seguirían sin tener derecho hasta que cumplan con el requisito de llegar a su edad de jubilación, pero se puede utilizar el seguro para de alguna forma que ese seguro sea el vehículo para efectos de pagar esa prestación. Es algo que ya se venía analizando desde hace algún tiempo, pero evidentemente con estas limitantes cuando se entrega directamente al trabajador o el limitante que existe también para deducir anticipadamente las aportaciones a fondos de pensiones, pues puedes voltear ahora hacia la aseguradora, en donde tú le pagas a la aseguradora y la aseguradora acumula como prima. Entonces, pues de alguna forma hay simetría fiscal ahí, y ya la aseguradora asume ese riesgo y la pensión puede llegar a quedar cubierta, pero ya a través del seguro. Y ya no hay un pago directo o un anticipo de una extensión haciéndolo a través de un fondo de pensiones. Pero son vehículos interesantes. Sí, ¿qué tanto estás viendo que las empresas están reaccionando a ello? Porque hay mucha preocupación. Yo hablaba con Gustavo de Hoyos, el presidente de la Coparmex, que ha sido una de las voces más visibles con respecto al asunto, y pues es un tema que tiene que ver con la retención de talento, por supuesto los beneficios de los trabajadores. Increíble que los patrones están defendiendo ahora las prestaciones de los trabajadores, ¿no? Es un mundo un poco al revés. ¿Qué tanto estás viendo que las empresas están empezando a observar a las aseguradoras como este vehículo para mantener la prestación? Hay una tendencia hacia eso. Es evidente que están buscando alternativas para poder hacer deducible ese tipo de gastos, porque, digo, de alguna forma lo que había hecho la Corte era que todo lo que tú de alguna forma gastaras para efectos de cubrir prestaciones sociales hacia los trabajadores, pues era algo deducible, era algo estructural y deducible, porque es necesario que tú tengas trabajadores. Sin trabajadores no vive una empresa. Entonces, sorpresivamente se limita, sorpresivamente la Corte, evidentemente para el sector privado esto es una sorpresa, reconoce la Corte la constitucionalidad de la medida y evidentemente pues hay que voltear a algunas alternativas, y creo que la parte de los seguros es una de ellas. Hoy, ¿cuál es el límite de deducibilidad que finalmente pues aceptó la Corte? Es 53-47%. Es la misma que está desde hace 2 años y simplemente pues convalida lo que ya dice la ley del impuesto a la renta. Por supuesto. Ahora, yendo al tema de los sistemas de pensiones, hablando de ellos en cuanto a personas físicas, hubo modificaciones, ¿no? Porque también era un sinsentido el limitar
si tenemos un problema grave de sistema de pensiones en términos de que pues hoy lo que se prevé es que en 2035 más o menos pues estaremos en problemas graves porque el sistema, la CONSAR digamos y las AFORES pues generarán una tasa de sustitución del 30% y pues habría que fomentar que las empresas y las personas en lo individual, las personas físicas pues ahorren, ¿no?, para su retiro. Evidentemente era un contrasentido limitar el ahorro a largo plazo. Hace un año modifica el mismo Congreso la ley del impuesto a la renta y permite que algunas aportaciones a tus planes privados, que serían los planes personales de retiro o algunos otros que están en el artículo 185 de la ley del impuesto a la renta, puedan ser deducibles. Entonces, en la declaración anual ya que se presentará para efectos del 2016, tú vas a poder hacer deducible 3 cajones, diría yo. El cajón normal serían todas las deducciones, que son hasta 133,000 pesos, pues ahí estarían gastos médicos, seguros de gastos médicos, los intereses, relaciones con créditos hipotecarios, etcétera. Por otro lado, otro cajón que sería el plan personal de retiro, que serían otros 133,000 pesos que podría sumar a los primeros, y por otro lado estos seguros de retiro que están en el 185 de la ley, que son otros 152,000 pesos. Entonces, si alguien tiene un excedente, pues podría pensar en ahorrar a futuro, y pues evidentemente eso reduciría tu base para efectos del pago de impuestos. Eso desde la persona física, porque la persona moral física. Hoy ya ni modo, pero en la parte de seguros podemos mantener la prestación, Exactamente. Ahora, ¿cuál es la perspectiva con respecto al presentarlo ante el Pleno de la Suprema Corte de Justicia? Pues esta fue una resolución largo, de ¿verdad? la Sala. Ajá. Al ser una resolución de Sala del Suprema Corte de Justicia, yo veo muy difícil que se modifique. Creo que el único que podría modificar esto es el Congreso. Creo que la iniciativa privada sigue de alguna forma presentando propuestas para efectos de que se devuelva el poder deducir al 100%. Se ve complicado. La Corte sacó un pronunciamiento señalando el por qué había decidido que era constitucional ese artículo y esa limitación. Veo muy difícil que lo cambie la Suprema Corte. Digo, fue una sala de la Corte, pero se ve muy complicado que la misma Suprema Corte cambie ahora una resolución tan importante. Esta tarde me acompaña aquí en el estudio Jorge Jiménez. Él es el socio líder del sector asegurador para la industria de servicios financieros en Deloitte, México. Jorge, entonces regresando al tema porque es muy importante, la recomendación es vaya con su aseguradora. Las aseguradoras están reaccionando en consecuencia, es decir, se están acercando agresivamente para plantearle al sector privado, a las empresas, puede ser el camino a recorrer. Sí, creo que las aseguradoras lo que han hecho son dos cosas para efectos de las empresas. Para efectos de las empresas han dicho, voltea a ver un seguro porque sigue siendo 100% deducible, porque no entra dentro de las limitantes para efectos de tu previsión social, y para efectos de los fondos de pensiones sí han desarrollado planes, porque ahí tienes que desarrollar un plan conjunto al plan de pensiones que se tenga. Sí lo están desarrollando, ya los llevan desarrollando hace alrededor de año y medio. Evidentemente hoy mucha gente voltea a ver esos planes. Ahora, no se prevé que esto pudiera cambiar, por lo menos en lo que está en el paquete económico, ¿no? Que tengo entendido, y la promesa es que todo sigue igual, es decir, no una mayor carga impositiva, porque sería trágico que las empresas se muevan en esa dirección para tratar de compensar a los trabajadores, lo cual es complicado, porque al final el trabajador, pues de repente quizás le quitan una prestación y ahora le van a dar vía otra y será confuso, pero que se modifique en la discusión del paquete económico 2018 ya para el cierre del sexenio, y entonces otra vez hay que buscar cómo. Fíjate que yo no creo que eso vaya a suceder, primeramente porque en este caso estamos hablando de un régimen en donde hay una deducción del patrón, pero hay una acumulación por parte de la aseguradora, porque todo lo recibe como primas y es un ingreso acumulable. Es decir, no hay esta otra parte que trata de acotar la reforma, de acotar ingresos exentos para los trabajadores. Aquí hay un ingreso grabado para la aseguradora. Entonces, de alguna forma, no hay no entramos en esta posibilidad de que lo corte, ¿no? Entonces, de alguna forma, creo que no va a suceder. No debería suceder, es decir, sí, sería muy remoto, ¿no? Sería muy remoto, porque aquí estamos hablando de egresos de una parte, ingresos del otro, pero egresos deducibles e ingresos acumulables. Entonces, no debería suceder, y
creo que sí es un punto el voltear a ver a los seguros. Me ha tocado dar algunas pláticas y ya en esas pláticas me han preguntado sobre todo, oye, y los seguros y las pensiones y cómo podemos desarrollar este tipo de proyectos y de vehículos, y por parte de las compañías de seguros también es algo que se viene viendo desde hace un año más o menos. Ahora, verías que desde la óptica de los trabajadores y de las empresas en cuanto a la retención de capital humano, sí acaba cuajando el asunto. Hijo, creo que el tema de la resolución de la Corte yo le llamaría, para mí, en lo personal, es preocupante. Creo que el modificar o acotar y declarar constitucional esta parte fue algo, para mí también, después de litigar ya desde hace varios años y litigar amparos en la Corte, me parece sorpresivo, me parece algo donde la propia Corte viene modificando sus propias resoluciones anteriores. Pero bueno, habría que vivir con eso, vivir con la Corte y la forma en que resuelve, ¿no? Ahora lo platicamos porque también el otro panorama, es decir, en donde la Corte hubiera aceptado el amparo, había un problema de finanzas públicas, porque estamos buscando lograr el superávit primario. Ahora, yo creo que a muchos en el sector privado, digamos, no está contemplado dentro de la ley, hay un proceso y un mecanismo y engranaje, pero hubieran dicho, bueno, está bien, nos olvidamos de los últimos 2 años, pero déjenos seguir haciendo deducible hacia adelante, ¿no? Porque claro, si habría que reembolsar todos esos impuestos que ya fueron cobrados, hay un problema. Sí, claro, la resolución de la Corte valía muchísimo dinero. Evidentemente una decisión sabia pudiera ser, Congreso, modifícalo hacia adelante, vamos olvidando el pasado, pero ayúdame hacia adelante, porque creo que las empresas ahorita requieren ayuda, no pueden dejar de tener empleados, es algo que es parte de la vida de las empresas, el corazón de las empresas. Entonces, de alguna forma, ayúdame hacia adelante, pero no vamos olvidando el pasado. Claro que sería una decisión sabia y salomónica, ¿no? Ojalá, pero pues no va a ser el caso, porque tendría que pasar por el Congreso. Y la otra, y reiterar, tú que eres un conocedor de los procesos, ves difícil que ante el Pleno la propia Corte pudiera sería un poco esquizofrénico, ¿no? Sería difícil, y sobre todo por la integración de la Corte. Evidentemente habría que analizar quién votó, qué tendencias tienen los ministros al votar. Evidentemente faltarían algunos otros de votar que pudieran tener alguna tendencia un poquito más pro fisco. Entonces, pues lo veo muy complicado. Sí, porque ya tenemos 5 votos seguros, 1 en contra, 4 a favor, y habría que ver pues los demás ministros. Exactamente. ¿No? Los 7 restantes. Sí, ahorita tenemos el voto de 5 ministros, 4 a favor de la constitucionalidad, solamente una ministra en contra de ella, y pues faltarían los votos de los otros 5 ministros de la otra sala, pero yo lo veo muy muy complicado. Pues sí, un asunto que sin duda, pues qué mala noticia para el sector privado. Pero por el otro lado, y por último preguntarte, Jorge, ¿esto cómo se plantea en términos de la competitividad de México, sobre todo para atraer inversión? Yo platicaba con el presidente ejecutivo de Nestlé Nutrition a nivel global, pues una planta de $230 millones, en fin, son varias las inversiones. ¿Pesa en términos de México desde el punto de vista competitivo como atractivo de inversión? A mí me parece que sí pesa, porque pues de alguna forma no estamos hablando de prestaciones excesivas, están limitando las prestaciones legales. Es decir, pudiera ser una idea que hubieran limitado las prestaciones que no estuvieran en la Ley Federal del Trabajo. Pero aquí estás hablando que están limitando también, por un lado, el aguinaldo, la prima vacacional y la participación de utilidades. Es decir, Sí, ahora que no le paguen un aguinaldo pues más que el que dice la ley, que es una quincena, y antes le daban a lo mejor un mes o mes y medio, puede ser que olvídenlo, ¿no? A sus queridos televidentes. Exactamente, el punto es que en este contexto el propio aguinaldo, al tener una parte exenta para el trabajador, esa parte exenta no se puede deducir en su totalidad. Es decir, creo que también una decisión de la Corte pudiera haber sido declarar inconstitucional la parte donde se restringía la limitante a las prestaciones legales, y a las que no estuvieran en la Ley Federal del Trabajo, como si eran fondo de ahorro, vales, pues limitarlas, pero no también a las que por ley, obligación, tienes tú como patrón que entregar y que pagar a los trabajadores, ¿no? Sí, ese aspecto es clave, ¿no? Y seguramente lo veremos pues a fin de año, muchas empresas que tomen la decisión. Sí, claro, o delimitar las prestaciones, ¿no? Claro. Sí es un efecto
no muy... Ya teniendo la certeza de que no salió en la corte, pues ya ni modo. Va a ser muy complicado, sí. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.